Hola, un abrazo gigantesco a todos los pasajeros del primer crucero virtual Isla Soltera. Esperamos que tu estancia en este crucero esté siendo espectacular. Yo sé que sí, y cada experiencia ha venido a traer herramientas que te van a ayudar a disfrutar tu soltería, pero también a dar el próximo paso de manera efectiva. Mi nombre es Iván Pirela, soy capitán también, parte de esta tripulación, y estoy encargado de una atracción espectacular, una atracción que me gusta mucho, y nada más y nada menos que la atracción que hemos llamado el Volcán Caliente. Sí, el Volcán Caliente. Soy terapeuta familiar y sexólogo, y estaremos hablando sobre sexualidad. De hecho, vamos a estar hablando acerca de cómo poner límites para no quemarse, un área súper interesante que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Así que quiero que tomes nota, puedas tomar cada una de las cosas que voy a estar diciendo el día de hoy, que sé que van a ayudarte mucho en esta área tan importante dentro de las relaciones como lo es la sexualidad. Ahora, en mi proceso como terapeuta, una de las cosas que me gusta es estudiar. Y este es un área que he estudiado mucho por muchos años y he tenido el honor de compartirlo con solteros y casados. Así que tengo la información perfecta, exacta, de cada una de los lados de la acera de los solteros y de la acera de los casados. Y quiero transmitirte algunas cosas que son muy importantes. Quien te habla también, esta fue un área en la que tuve que trabajar mucho, en la que fracasé en algunas ocasiones y tuve que aprender a cómo hacer las cosas a la manera de Dios para tener el matrimonio hoy de 20 años que tengo. Y quiero, en primer lugar, iniciar con unas estadísticas, una serie de estudios que se han hecho. Algunos de ellos he participado directamente en ellos y en otros he tenido la oportunidad de hacerme de ellos. En estos estudios se habla del comportamiento sexual de los jóvenes cristianos en América Latina. Y quiero que vamos a estas estadísticas porque nos van a dar como una ruta acerca de qué nos estamos encontrando en el mapa de la sexualidad en América Latina, sobre todo en jóvenes, antes de casarse. Entonces, quiero compartirles a continuación esta serie de estadísticas que nos van a ayudar a poder entender un poco más acerca de esto. Estas estadísticas, una de ellas, y esta primera que quiero mostrarte, es parte de un estudio que los doctores Sinali de Argentina hicieron por 10 años en toda América Latina, y lo hicieron en jóvenes cristianos. Y de hecho, de este material salió un libro llamado La Iglesia al Desnudo, el comportamiento sexual de los jóvenes cristianos. Esta estadística dice 56% de los jóvenes cristianos en América Latina son activos sexualmente antes de casarse. De hecho, la estadística es muy exacta. Dice que entre los 16 y los 20 años ya el 56% de los jóvenes cristianos son activos sexualmente antes de casarse. Eso es interesante. Eso quiere decir que nuestros jóvenes, más de la mitad, ya han experimentado con relaciones sexuales antes de casarse. La próxima estadística siempre me ha llamado la atención. Esta viene de la organización de Josh McDowell, que ha hecho un estudio interesante a nivel mundial, incluso con algunos estudios en América Latina también, donde ellos encuentran que el 68% de los jóvenes que tienen sexo con su novio o novia no se terminan casando con ellos. Escucha bien, casi 7 de cada 10 jóvenes que tienen relaciones sexuales con su novio o con su novia no se terminan casando con esa persona. Y sobre esta estadística hay otros números interesantes. Es decir, que hay un 32% que sí logra casarse. En ese número de 32% de los que sí se casan, más del 70% no celebra su 5º aniversario y la mayoría de ellos sufre de infidelidad en el matrimonio. Esto no es casualidad. La última estadística que quiero mostrarte dice que el 67% de los jóvenes que han tenido relaciones sexuales antes de casarse ahora hubieran querido esperar. Qué tremendo, porque según entonces estas estadísticas, muchos jóvenes se encontraron con que no era lo que pensaban. Algunos tenían una idea de lo que era la relación sexual,
Pero no fue hasta que la tuvieron que se dieron cuenta, esto no era lo que yo pensaba o no era para este momento. Y ahora mejor hubiera querido esperar. Yo mismo, durante muchos años en mi ejercicio como consejero, juntamente con mi esposa hemos escuchado a muchas chicas que nos dijeron eso, que nos dijeron, yo debí haber esperado. Esto no era lo que yo pensaba, no me siento como pensé que me iba a sentir. Esto no trajo la satisfacción que pensaba, más bien me siento frustrada. Y tiene que ver porque Dios creó un modelo para esto y de esto vamos a hablar el día de hoy, cómo crear límites saludables en un área tan importante en nuestra vida como el área sexual. Ahora, una pregunta que es obligada, que todos nos hacemos y nos hemos hecho es, ¿el sexo es malo? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es malo la sexualidad? Y antes de dar mi opinión, quiero ofrecerte la opinión de Dios. Porque una de las cosas que tienes que entender es que el ser humano no fue el que creó la sexualidad. No creó la sexualidad, no creó el matrimonio, no creó la familia. Eso es un invento de Dios. Y si Dios inventó la sexualidad, entonces la pregunta, ¿es malo? Y es bueno preguntármelo porque en mi caso, cada vez que siento que me invitan a dar una conferencia sobre sexualidad, siento que debo venir como con la máscara de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias y a venir como del lado oscuro de la fuerza para hablar de este tema, porque incluso muchos dicen es tabú, uy, sexo. Pero resulta ser que la sexualidad no es oscura, ni sucia, ni nada de eso, porque no nació en oscuridad, nació de Dios. Dios fue el que inventó la sexualidad, no fue ni Pepsi, ni Coca-Cola, ni Nike, ni Adidas, ni Apple. Fue Dios el que la inventó. Ahora, antes de darte mi opinión, ¿qué tal si revisamos la opinión de Dios? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Y mucha gente me pregunta, Iván, ¿vas a citar Biblia cuando hablas de sexo? Claro, hay que citarla y te sorprendería lo mucho que habla sobre sexo la Biblia. Ahora, una vez le pregunté a Dios en oración, haciendo un estudio sobre todos los versículos que hay en la palabra sobre sexualidad. Pero le dije, muéstrame uno donde todo esto inició. Y así fue. Me llevó al libro de Génesis y te voy a mostrar 2 pasajes de Génesis y un pasaje del Nuevo Testamento. Estos son 3 pasajes de los decenas, incluso hay un libro completo dedicado a la poesía romántica sexual en la Biblia. La Biblia habla mucho de sexualidad, pero veamos cómo es y qué dice las Escrituras. Entonces, vamos a recorrer algunos pasajes bíblicos sobre sexualidad. El primero de ellos está en Génesis 1:28. Este es interesante, este texto, porque en el primer libro de la Biblia, en la primera hoja, en el primer capítulo, versículo 28, aparece sexualidad. Dice el texto, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Aquí usted va a ver que Dios le da 4 órdenes al ser humano. 4 órdenes. De las primeras 4, las primeras 3 son sexualidad. De hecho, me llama la atención que dice, y los bendijo con estas palabras. Es decir, que lo que viene a continuación es una bendición. O sea, lo que Dios va a proferir sobre este matrimonio es una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Número 1, que den fruto, que sean fructíferos. Número 2, que se multipliquen. Y número 3, que llenen la tierra. Y por último, que la gobiernen. Ok, vamos con la primera orden. Que den fruto, que sean fructíferos. ¿Qué fruto das tú? Pera, piña, mango, fresa. No, el fruto que damos los seres humanos es bebé. Y Dios dice, den fruto, es decir, tengan sexo. La primera orden que Dios le da al ser humano tiene que ver con sexualidad. Y la segunda es multiplíquense. ¿Y cómo nos multiplicamos? ¿Nos clonamos, nos sacamos copia? No, teniendo más relaciones sexuales. Es decir, que la segunda orden con la que Dios bendijo al ser humano es sexualidad. Y la tercera, llenen la tierra. Ah, bueno, eso ya es mucho sexo. Sexo, sexo y mucho sexo. Y después termina diciendo, ahora gobiernen todo eso. Pero lo interesante de este texto es que ocurre dentro del marco de un matrimonio.
y los bendijo. Hay un matrimonio, los bendijo y los bendijo con esto, con sexualidad, con intimidad sexual, para que sean fructíferos, para que se multipliquen y para que llenen la tierra. Súper interesante esto. Ahora, unos pasajes más abajo dice, y Dios vio que esto era bueno. Sexo no es malo, es bueno, porque Dios lo creó, pero eso sí, la sexualidad tiene un propósito. Tiene un propósito y vamos a descubrirlo porque hay más pasajes que necesitamos leer. El próximo está a solo un capítulo. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es interesante que esto es lo que yo llamo la ecuación de dónde aparece la sexualidad. Escuche bien porque la fusión en un solo ser es sexo. De hecho, la palabra en hebreo aquí es la palabra dot, que es la fusión de dos almas y sexualidad. Eso es lo que significa. Pero eso es el final de la ecuación. Para llegar a dot, para llegar a la fusión de dos cuerpos y dos almas, primero dice la Biblia que tenemos que dejar padre y madre. Eso significa dejar nuestra soltería, nuestro sistema de independencia. De hecho, una de las cosas que yo le digo a la gente, no te cases si no estás dispuesto a morir tu soltería, porque literalmente el matrimonio es la muerte de la soltería. Pero sexo aparece al final en esta ecuación. Lo primero que debemos hacer es, número 1, dejar nuestra soltería. Y número 2, casarnos. Aquí lo dice, y se unirá a su mujer. Matrimonio. Después de tomar la decisión de dejar nuestra soltería y casarnos, es que viene el pasaje que dice sexo. Se fusionarán en un ser. ¿Quiénes? Aquellos que han dejado padre y madre para casarse. Entonces ahora van a compartir sus cuerpos, dos cuerpos y dos almas que se fusionan en un solo ser. Entonces, sexo no aparece si no hemos dejado padre y madre, y sexo no aparece si no nos hemos casado. El sexo aparece después. Es allí, en el matrimonio, donde cumple su propósito. Y por último, quería dejar un pasaje que es una advertencia interesante. En Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice, entre ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Escuche bien porque dice, ni siquiera debe mencionarse. Es decir, la vara está más alta porque no lo tengan, es ni hablen del tema. No hablen de ese tema como le conviene a mi pueblo santo. Ahora, esto quise colocarlo, estos pasajes de los tantos que hay sobre esto, porque primero que todo ya vemos, sexo fue algo creado por Dios como un regalo para el matrimonio. Y de hecho, una de las cosas que vas a ver sobre la sexualidad que es súper interesante, siempre que aparece la sexualidad como Dios quiere, como Dios la dispuso, aparece en 4 contextos interesantes. Número 1, nunca es contigo mismo. Es decir, masturbación, no, porque sería un acto egoísta. Y sexualidad no es nunca contigo mismo. Siempre es con otra persona del sexo opuesto en una relación de compromiso a largo plazo llamada matrimonio. Vuelvo a repetirlo. Nunca es contigo mismo porque no es un acto egoísta. Es para ser compartido con otra persona del sexo opuesto en un contexto de una relación a largo plazo llamada matrimonio. En ese contexto es que la sexualidad cumple su propósito. Ahora, hablemos de lo siguiente porque esto ahora me viene una pregunta que siempre yo le hago a todos los jóvenes que tengo la oportunidad de interactuar. Muchas veces ellos me preguntan, Iván, pero ¿cómo se siente la sexualidad? Si yo tengo sexo con mi novia, ¿eso se siente mal? Y yo le digo, ¿te gusta? Sí. ¿Te parece atractiva? Sí. No, entonces te va a gustar mucho, va a ser chévere, la relación sexual se va a sentir increíble. Pero el problema es que si tú amas a Dios, la momentánea satisfacción que hayas tenido se va a desvanecer y va a ser consumida por la culpa y la vergüenza. Porque acabamos de ver
que Dios dice que ni siquiera quiere que hablemos de ese tema, que no tengamos ese tipo de conversación, y mucho menos que la tengamos. De hecho, en 1 Corintios dice que huyamos de la fornicación. Así es como se llama el sexo antes de casarse, fornicación. Estando casados con una persona distinta a nuestra pareja se llama adulterio, y ninguna de las cosas Dios las quiere en nuestra vida. Dice que huyamos de esas cosas. Ahora, la pregunta que te quiero devolver aquí es, ¿cuál es la opinión más importante en tu vida? Porque todos nosotros somos tentados en esta área, y quizás unos más que otros, pero todos somos tentados en el tema de sexualidad. La pregunta aquí es, ¿cuál es la voz más importante en tu vida? Porque esa voz es la que va a hacer que esa área sobresalga. Por ejemplo, si tú piensas más con tus hormonas y con tu deseo sexual que la opinión de Dios, si la opinión de Dios no tiene tanta validez en tu vida, entonces te vas a encontrar en un círculo vicioso probando cosas que son propias del matrimonio, y una vez que te las adelantas en un contexto donde no es matrimonio, no vas a poder tener los beneficios que se tienen en el matrimonio. Por cierto, hablando acerca de esto, uno de los estudios más recientes sobre la sexualidad y satisfacción sexual habla de que el sexo más satisfactorio no ocurre en contexto del sexo secreto o escondido o prohibido. No. El sexo que más tiene satisfacción, y se hizo un estudio con más de 4,000 parejas, casadas y no casadas, fue el sexo entre casados. Y tiene que ver porque el compromiso hacía que la satisfacción fuera más permanente entre las parejas sexuales. Interesante. Así que aléjate de eso de que el sexo oscuro, prohibido o sí, secreto, es más satisfactorio. Es mentira. El sexo más satisfactorio ocurre dentro del matrimonio, en ese núcleo donde hay un compromiso, donde no hay un plan de escape, sino un plan de vida. Ahora, ¿con qué piensas más el día de hoy? ¿Cuál es la opinión más importante en tu vida? ¿La de Dios o la de tus hormonas? Porque estas voces son reales en nuestra vida. Todos, como lo dije, somos tentados. La cuestión es a cuál de las voces tú le das más valor. Si tus pasiones tienen una voz más relevante que la voz de Dios, siempre tus pasiones van a ganar, pero quiero decirte que dejarte llevar por tus pasiones siempre te van a dejar en la misma orilla. Las pasiones te ofrecen cierta satisfacción momentánea, pero es eso, momentáneo. Y luego la culpa y la vergüenza terminan llevándose toda esa satisfacción momentánea. Pero la satisfacción que Dios ofrece no es momentánea, es permanente. Ahora, si el sexo es bueno, Iván, ¿por qué no disfrutarlo ya? Bueno, porque el contexto en el que Dios lo creó fue para el matrimonio, no antes de él, no estando casado con otra persona. Fuera de ese contexto matrimonial, no cumple su propósito. Entonces, Dios no te está aguando la fiesta, ni quiere que no disfrutes de algo que Él creó. Todo lo contrario, más bien Dios desea que disfrutes de este regalo, pero quiere que entiendas que esto fue creado para un ecosistema, un ambiente ideal que se llama matrimonio. Ahora, ¿cuál es la voz más importante? Porque si la voz más importante es la de Dios, entonces tus pasiones estarán a raya y tú los mantendrás en límite. Y seguramente las tentaciones tocarán tu puerta, pero si la voz de Dios es la que gobierna, entonces tú mantendrás a raya tus pasiones, tendrás el dominio propio. Por cierto, ¿qué es dominio propio? Dominio propio no es orar diciendo, Señor, quítame el deseo por las chicas o quítame el deseo por los chicos. No, eso no, Dios no va a hacer eso, porque Dios no va a inhabilitar tus hormonas. Dominio propio es hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres, a pesar de lo que tu cuerpo te pida. Dominio propio es hacer lo correcto a pesar de lo que tu cuerpo y tus hormonas te pidan. Puede ser que tu cuerpo te pidan cosas, pero tú decides voluntariamente hacer la voluntad de Dios. Eso es dominio propio. No es fácil, pero a medida que lo vas haciendo, lo vas ejercitando, va fortaleciendo ese músculo que está en nosotros, que es dominio propio. Quiero terminar
con un pasaje que siempre me gusta compartir en este tipo de oportunidades que tengo. Está en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Según este pasaje, todo lo que acabamos de ver, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, son idolatría. ¿Cómo es eso, Iván? ¿Cómo que esto es idolatría? Claro, porque cuando usted trata cualquier cosa y la equipara con la voz de Dios, es un ídolo. Si usted equipara lo que tus hormonas te hacen sentir con lo que Dios es, usted no sabe entonces quién es Dios. Porque Dios no puede ser comparado por tus hormonas, por tus pasiones, por la inmoralidad sexual. El problema es cuando nosotros le damos volumen a nuestras pasiones y las equiparamos con lo que Dios es. Y esto ahora compite con la voz de Dios. Y entonces se convierte en un ídolo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en este pasaje? ¿Qué debemos hacer ante eso? Dice: hagan morir. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir. Asesínenlo, diría otra traducción. Asesinen esto. Porque si tú no matas esto, si tú en vez de dejarte llevar por la voz de Dios, te dejas llevar por tus pasiones, lo que tú no matas terminará matando tu vida espiritual, terminará matando tus relaciones, terminará matando tu concepto sobre pureza, sexualidad y matrimonio. Y yo en lo particular estoy cansado de ver jóvenes que se han dejado llevar por sus pasiones y hoy en día no creen en la institución matrimonial. No porque el matrimonio no sea algo bueno, es porque su corazón está dividido entre tantas cosas y malas decisiones que han tomado. Este es un área donde muchos tienen que sanar y tienen que rendir esta área a Dios. Un área donde todos, sin excepción, quizás en este crucero, hemos sido tentados y seremos tentados. Pero todos nosotros tenemos que hacer esto que dice Colosenses, tenemos que hacer morir. Tenemos que la voz de Dios sea la voz que gobierne el área de sexualidad. Si Dios destinó el sexo para el matrimonio, es porque ese es el mejor contexto donde podemos disfrutar de la sexualidad. Quien te habla, tuve relaciones sexuales con muchas personas antes de conocer a mi esposa. No conocía al Señor y no me dejó sino tristeza y dolor. Pero hoy en día que estoy casado y disfruto de este regalo, no hay ni culpa ni vergüenza, porque estoy en el contexto perfecto para disfrutarlo. Hay un dicho en Latinoamérica, un dicho que siempre me ha producido, no sé si es molestia, eso que el hombre propone y la mujer dispone. No sé si ese dicho existe en tu país, pero eso significa que los hombres siempre proponen. Claro, los hombres, incluso los hombres cristianos proponen. Yo he escuchado muchas chicas: no, él me propuso para que nos acostáramos, él me quiere llevar a un hotel. Y yo: ¿cómo así? Este no es el que canta, no es el que adora, no es el que hace esto, no es el que predica. Los hombres proponen, pero el dicho también dice que las mujeres disponen. Y lo que vemos en Latinoamérica, sobre todo cuando vemos tasas de embarazo adolescente, es porque muchas niñas dispusieron. Más allá de las violaciones y todo esto que también son una realidad, la verdad es que muchas personas se dejaron llevar por sus hormonas porque tenían una manera de pensar que era: a mí no me va a pasar, hasta que les pasó. Ahora, yo creo esto sobre ese dicho de los hombres proponen y las mujeres disponen. Mi dicho es esto y mi reflexión: los hombres de Dios no proponen y las mujeres de Dios no disponen. Dominio propio. Hacer lo correcto a pesar de lo que tu cuerpo te pida. Sí, puede ser que tu novio te atrae sexualmente. Eso es normal. No hay pecado en la atracción. Lo que está mal es dejarte llevar por la tentación. Eso es lo que está mal. Bueno, aprendamos a poner límites y bordes, a no estar en lugares inadecuados, a no tener las conversaciones que no debemos tener, a no estar solos en lugares donde no debemos estar, a nunca exponernos en situaciones que nos van a hacer cosas de las que nos podemos arrepentir. Mi deseo y mi oración es que seas renovado en esta área y que puedas disfrutar de este regalo que Dios creó para ti, para tu pareja en el futuro, pero disfrútalo en el contexto correcto, en el matrimonio.
Por cierto, sexualidad tiene tres propósitos: procrear, unidad y disfrute. Esas tres cosas se dan perfectamente en la unión matrimonial. Así que mientras tanto, a desarrollar dominio propio. Les envío un abrazo gigantesco, me despido y espero que sigan creciendo en toda esta aventura de las Islas Solteras, este crucero virtual que está renovando, transformando a muchos solteros en toda América Latina. Un abrazo gigante.